Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, Geografía y ¿qué más? Economía de quinto de secundaria. Hoy me encuentro en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, y nos toca hablar sobre las deudas. Pero no me refiero a las deudas que tú tienes con el kiosquero de tu colegio, ni a las deudas con tus amigos de un 50 o un sol, sino a deudas millonarias. ¿De quién? De los gobiernos de los países latinoamericanos, y uno de ellos, el Perú, con bancos y otros organismos internacionales. Pero la pregunta que surge es, ¿para qué se requería dinero? ¿Qué se quería pagar? ¿En qué se invirtió ese dinero? ¿Y por qué? ¿Acaso no había plata en nuestros países? Pues eso vamos a verlo a continuación en el siguiente video. A mediados del siglo XIX, los gobiernos latinoamericanos atravesaron por un periodo de vacas flacas. Y no me refiero a vacas flacas de verdad, sino a que los recursos económicos de la mayoría de los gobiernos estaban patas arriba. Como ya debes saber, muchos de los países latinoamericanos fueron independizándose de los españoles entre los años 1808 a 1824. La independencia del Perú, por ejemplo, fue en 1821. Eran tiempos de guerras, y ya sabes a dónde iba a parar el dinero. Armas, cañones, municiones, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hacía falta dinero, el Estado comenzó a adueñarse de muchas propiedades, prometiendo que en un futuro se les devolvería. A estas confiscaciones de terrenos, fábricas, haciendas, se les conoció como deuda interna, cuyos antiguos dueños de dichas propiedades exigieron el pago al Estado durante muchos años. Durante el gobierno del presidente peruano José Rufino Echenique, se creó la consolidación de vales, que consistió en devolver a las personas lo que se les debía, pero claro, con dinero del Estado. Pero los gobiernos latinoamericanos requerían más dinero para financiar las guerras, así que los países latinoamericanos se prestaron dinero de las potencias europeas, especialmente de Inglaterra. Luego, pasando aquella etapa de independizaciones, allá por la segunda mitad del siglo XIX, los países latinoamericanos empezaron a exportar productos y, por tanto, a obtener ganancias. Entonces, con esta seguridad, siguieron solicitando préstamos del extranjero para invertir en obras públicas y también para pagar los intereses de las deudas anteriores. Los préstamos que los países latinoamericanos recibían de Europa se paralizaron debido a la crisis mundial de 1873. La falta de préstamos generó recesión, reducción de los ingresos de los gobiernos, bancarrota y se dejó de pagar la deuda externa. 60 años después, en la década de los años 20, los países latinoamericanos empezaron a recibir préstamos de Estados Unidos, con el fin de pagar sus deudas con los prestamistas europeos e invertir en el desarrollo de la infraestructura urbana. Llegó un tiempo en que América Latina ya no pedía tantos préstamos a sus amigos de Europa. Y no porque el dinero les sobraba, no nada de eso, sino porque los países de América Latina habían conseguido a otro gran prestamista. ¿Quién fue? Pues Estados Unidos. Los países latinoamericanos acudieron a Estados Unidos con el fin de poder pagar todas sus deudas a los amigos prestamistas de Europa y de paso para poder invertir en la infraestructura de sus países. Pues bien, de esta forma, cuando en Latinoamérica se mencionaba deuda externa, todos querían huir, porque lo vinculaban con los centros financieros de Estados Unidos, especialmente con la Bolsa de Valores de Nueva York. Espera, no es lo que estás pensando. Al hablar de la Bolsa de Valores de Nueva York, nos referimos a un mercado donde los comerciantes, agentes y clientes se encuentran para vender y comprar acciones y bonos. En 1929, cuando la Bolsa de Valores de Nueva York entró en desesperación, o sea, en crisis, se le suspendieron los préstamos y la contracción de comercio exterior a América Latina. ¡Uy! ¿Y ahora quién los podrá ayudar?
No todo estaba perdido, Henry, porque durante los primeros años de la República, los países latinoamericanos pagaban la deuda externa utilizando la reserva del Tesoro Público. ¿Ah? Ok, Henry, cambia de cara. El Tesoro Público fue el recurso que tenía el Estado para poder financiar sus diferentes actividades. Lamentablemente, con esa reserva del Tesoro Público, pagaban solo una mínima parte de la deuda externa. En el año 1931, países de la región del sur como Perú, Bolivia, Chile, Brasil y también de Centroamérica como Cuba se declararon incapacitados para seguir pagando sus deudas, es decir, se quedaron sin reservas. Entonces, ¿qué pasó? Tenían que seguir invirtiendo en obras como hospitales, colegios y otras obras públicas. ¿Pero con qué dinero? Es entonces cuando en la década de 1970 surge la Banca Internacional, una gran organización que por entonces sí contaba con recursos para poder prestar. ¿Gracias a qué? A la gran explotación del petróleo. Ahora nadie perdía, y es que esos capitalistas fueron ofrecidos a crédito de largo plazo, con el fin de obtener mayores ganancias. Esta idea gustó, así que posteriormente países desarrollados y organismos internacionales empezaron a otorgar más y más créditos, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los países de América Latina recibieron con mucho gusto los préstamos, pero con el tiempo se vieron en la incapacidad de poder devolverlos, debido a que la mayor parte de dinero solicitado no fue invertido en actividades productivas que generasen más dinero para pagar sus deudas. Y por si fuera poco, los precios de los productos que Latinoamérica exportaba bajaron terriblemente. Y lo que sí subió y nunca dejó de subir fueron los intereses de los créditos, que subían y subían y no paraban de subir. Es así que desde la década de 1980, América Latina se vio obligada a entregar gran parte de sus ingresos para el pago de la deuda externa. Esta salida de capital generó una dura crisis económica en casi toda la región, que se manifestó en la subida de precios de los productos, declive de los salarios reales y mucho desempleo. Con toda la crisis que se vivía en aquellos años, las naciones desesperadas fracasaban constantemente en la ejecución de políticas económicas. Por eso, en la década de 1970, surgió el modelo económico neoliberal. ¿Crees que este modelo los ayudaría? Veamos qué nos puede decir la profe acerca de este nuevo modelo económico. El nuevo modelo neoliberal que se estableció en la década de 1970 fue la mejor opción para incentivar el crecimiento económico, y es que redujo al mínimo la intervención del Estado en temas económicos. De esta manera, los ejes principales de la economía y el crecimiento fueron la producción y la inversión privada. Con este nuevo modelo se aplicaron un conjunto de políticas y leyes que redujeron la intervención directa del Estado y favorecieron las actividades privadas. Henry, te cuento que el neoliberalismo favoreció la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del Estado y que venían haciendo las cosas no tan bien que digamos. En ese entonces todos creyeron que el sector privado era más eficiente que el Estado en cuanto a temas económicos. El neoliberalismo defiende algo muy importante: el libre mercado, que es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países de los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo, como el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos o el Tratado de Libre Comercio entre México y Japón. Henry, ¿sabes quién es el otro gran aliado del neoliberalismo? Es la globalización. Los dos, el neoliberalismo y la globalización, se necesitan porque los dos se benefician. Los dos son procesos complementarios. La globalización crea las condiciones idóneas para el neoliberalismo.
Esta corriente neoliberal experimentó una expansión a nivel mundial en las últimas décadas del siglo XX, ya que tuvo mayor fuerza desde el ascenso de la globalización como proceso de carácter económico, tecnológico y social. La globalización se hace presente a través de los tratados de libre comercio entre los países. Henry recuerda que la globalización ha facilitado el desarrollo de nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, también en la producción y transporte. Gracias a la globalización se redujeron los costos, existen negocios vía internet y el acceso a la información es inimaginable. Y no podemos olvidar que con la globalización nació el concepto de empresa transnacional, determinante para entender el mundo en el que hoy vivimos. Profe, ayúdenos, ¿qué nos puede decir sobre esto? Las empresas multinacionales han aprovechado los costos de producción, mano de obra y disponibilidad de materias primas para imponer su presencia en el mundo. Las empresas transnacionales o multinacionales se convierten en verdaderos factores de poder económico, acumulando el capital que traen progreso a las zonas donde se instalan. Estas empresas aportan grandes fuentes de empleo. Ahora es tu turno. ¿Qué país fue el otro gran prestamista de Latinoamérica? Inglaterra, Estados Unidos, Japón. Así es, Latinoamérica ya no solicitaba préstamos a los países de Europa. Por eso, su otro gran aliado fue Estados Unidos. ¿Qué modelo económico surgió en la década de 1970? Neoliberal. Modelo europeo del estado de bienestar. Consolidación de vales. Así es, el modelo neoliberal surgió en la década de 1970 y fue la mejor opción para incentivar el crecimiento económico. ¿Cuál es el proceso complementario del neoliberalismo? Tesoro público, la inversión privada, la globalización. ¡Excelente! La globalización crea las condiciones idóneas para que el neoliberalismo se pueda dar. Hoy aprendimos que los gobiernos latinoamericanos requerían dinero para financiar las guerras. Con el objetivo de conseguir algún préstamo, acudieron a las potencias europeas, especialmente de Inglaterra. Luego de los años, con el fin de pagar todas sus deudas a los prestamistas europeos, los países latinoamericanos solicitaron otros préstamos a Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Nueva York es un mercado donde los comerciantes, agentes y clientes se encuentran para vender y comprar acciones y bonos. Al ya no contar con préstamos extranjeros, los países latinoamericanos empezaron a utilizar la reserva del Tesoro Público. En el año 1931, muchos países latinoamericanos vivieron la mayor crisis de su historia, debido a que a las naciones no les quedaba reservas para continuar pagando sus deudas. En la década de 1970 surgió el modelo económico neoliberal, que redujo al mínimo la intervención del Estado en temas económicos y fomentó la inversión privada. El neoliberalismo defiende el libre mercado y considera que la economía es el principal motor del desarrollo de una nación. Neoliberalismo y la globalización son dos procesos complementarios. La globalización ha facilitado el desarrollo de nuevas tecnologías en las telecomunicaciones, transporte y producción. Con la globalización nació el concepto de empresa transnacional, determinante para entender el mundo en el que hoy vivimos. Hagamos una reflexión sobre la globalización. ¿Qué beneficios nos trae y qué cosas nos permite hacer nosotros también? Pues con la globalización y gracias a ella podemos adquirir y hacer un intercambio cultural, económico, político, social. Intercambiar, por ejemplo, opiniones con gente que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Adquirir productos como comprar algún polo, alguna prenda o cualquier cosa que se te ocurra. O también ver propuestas de otros lugares.
Por otro lado, a los peruanos nos permite exportar nuestros productos, ya sabes, como la quinoa, el maíz, la papa y otros productos oriundos o también artesanales que generamos. Por eso podemos decir que la globalización, el estar interconectados unos con otros desde el Perú para el mundo, es lo más beneficioso que puede ocurrir. Y las comunicaciones y las vías de comunicación, los medios me refiero, nos permiten y facilitan este acceso. Así que no olvides, estudia más de la globalización. Y es más, en este momento ya lo estás practicando por tu smartphone, por el acceso a internet y muchas más. No lo olvides. ¿Sabías que el primer teléfono móvil pesaba casi 1 kilo? Este teléfono fue creado por el ingeniero estadounidense Martin Cooper, que trabajaba para la compañía Motorola. El nombre del primer celular fue Motorola Dynatac 8000X y fue el mismo Cooper quien realizó la primera llamada el 3 de abril de 1973. Espera un momento, este teléfono pesaba casi 1 kilo y costaba $4,000. Desde ese entonces, la evolución del teléfono no se ha detenido y gracias al acceso a Internet, hoy nuestro teléfono móvil nos ofrece un sinnúmero de funciones. Ahora ya lo sabes. Recordemos que cuando hablamos de interdependencia económica mundial, pues hablamos de dinero y hablamos también de relaciones con otros países. En el caso del Perú, gracias al sistema neoliberalista, se pudo invertir bastante dinero gracias a empresas nacionales y también internacionales. Y con ello, a partir del siglo XX hasta la actualidad, se desarrolló la globalización, es decir, la interrelación económica, social y política y en más aspectos que nos permite estar unidos y conectados con el resto del mundo. Amigos, así terminamos este capítulo del día de hoy. Pero tu función aquí no acaba. Tienes que seguir buscando, investigando, preguntando para que así todo te quede bien clarito y en los exámenes, ya sabes, te saques un 20, por supuesto. Siguen en la programación de USMP TV y aprende con todo. Conmigo será hasta la próxima. Chao. En el próximo programa aprenderemos sobre la liberalización del comercio.